Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar de TVC Noticias en esta nueva semana laboral. Aquí, lo más destacado del día. En el Carchi se cumplió el segundo día de paralización. Decenas de transportistas bloquean las vías de ingreso a la provincia en medio de enfrentamientos con la fuerza pública. Los dirigentes evalúan los manifiestos en mesas de trabajo. Esta es la tónica que se vivió en la Panamericana Norte de la provincia del Carchi durante este día. Los enfrentamientos fueron frecuentes entre policías, militares y manifestantes, mientras que los dirigentes de la Asociación del Transporte Pesado mantenían una intensa reunión con el gobernador y un delegado del gobierno nacional, vía telemática, sin llegar a ningún acuerdo. Uno de los pedidos, liberar a quienes fueron detenidos la noche de este domingo durante la protesta. Al momento, pues nuestro objetivo es que sean liberadas 4 personas que se encuentran detenidas. Ellos están dentro de un justo derecho que todo el mundo lo tenemos realmente, pues de reclamar en cuanto a situaciones que se han venido presentando y es de conocimiento a nivel nacional. Al momento, pues la paralización es indefinida. Los transportistas enfatizaron la importancia de los diálogos con los 5 ministros que arribaron a Carchi este domingo. Sin embargo, lamentaron que no se llegó a acuerdo alguno en el tema de seguridad, que es el punto fundamental para que no existan más víctimas en las carreteras de la costa cuando ellos realizan sus actividades. Nos mantenemos firmes. Desafortunadamente, la visita de nuestros ministros, que no podemos desconocer el trabajo que se lo hizo. Nosotros estamos apostándole al diálogo, y eso es que de alguna manera pues nuestras bases también inclusive quieren desconocer a la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, quieren desconocer a los representantes nacionales, porque realmente pues solo ha sido en diálogos, y este último diálogo que se lo tuvo con las principales autoridades que tienen el poder de decisión, no recibimos una respuesta concreta. Sobre los enfrentamientos entre la fuerza pública y los transportistas, se dijo que se ha solicitado al gobernador que mientras estén los diálogos, pedirle al señor gobernador que no suba la adrenalina de los transportistas, que tiene que calmar a su policía, calmar a su ejército. Afortunadamente pues nos dio apertura, es por ello de que no llegaron a San Gabriel. Teníamos conocimiento de que estaba viniendo la Policía Nacional o el Ejército o refuerzos desde Ibarra. Esto le hemos pedido que paralice, porque en vez de llegar a una negociación, esto puede ser una alteración acá en nuestra provincia del Carchi. Mientras que los usuarios frecuentes de la vía llegan con dificultad a su destino. Son miles de personas, entre turistas y nacionales, que caminan por kilómetros hasta cumplir el objetivo. Ahorita caminando ya más o menos 1,5 kilómetros. Hoy día falta mi trabajo y eso ya es más ingreso para nosotros ahora que está muy difícil las cosas en el Ecuador. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. La capital vivió una jornada de bloqueos en sus principales accesos, con cierres al norte y sur de la urbe. Tras un diálogo entre autoridades y representantes del transporte pesado, se logró un acuerdo y las vías fueron habilitadas. La capital vivió este 15 de septiembre una jornada de bloqueo en sus principales vías de acceso, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel anunciado por el gobierno. Transportistas y conductores de volquetas protagonizaron las medidas de presión que se replicaron tanto en el sur como en el norte de la capital. Las protestas iniciaron en horas de la mañana en el sector de Tambillo, al sur de Quito, donde grupos de manifestantes interrumpieron el paso vehicular en la Panamericana Sur. Horas más tarde, varias unidades bloquearon de manera simultánea los carriles de la avenida Simón Bolívar a la altura del intercambiador con la Panamericana Norte. El cierre en esta arteria clave de la ciudad paralizó el tránsito hacia Pomasqui, San Antonio de Pichincha y Calacalí, afectando la movilidad de miles de usuarios y generando congestión en vías alternas. La Agencia Metropolitana de Tránsito confirmó el cierre total y dispuso desvíos. Sin embargo, poco tiempo después se logró habilitar nuevamente el paso vehicular en la zona. Desde el sistema ECU 911 se notificó el cierre de la Panamericana Sur en el sector de Aloaj, uno de los principales ingresos hacia la capital. Aquí, transportistas del sector pesado mantuvieron retenidas varias unidades, lo que obligó a la intervención de las autoridades. Ante la tensión creciente, los ministros del Interior John Reinberg y de Defensa Giancarlo Lofredo acudieron hasta Loac para dialogar directamente con los manifestantes. La principal demanda de los transportistas fue reforzar la seguridad en las carreteras,
en especial por el riesgo de asaltos y contrabando en las rutas de carga. Las autoridades se comprometieron a desplegar un mayor contingente policial en los ejes viales estratégicos y tras este compromiso las unidades comenzaron a retirar los bloqueos, lo que permitió la reapertura progresiva de esta vía. Estas manifestaciones se dieron después del anuncio de la eliminación del subsidio al diésel, medida que, de acuerdo con el gobierno, busca corregir distorsiones económicas y frenar el desvío de recursos hacia mafias del contrabando, informó Miguel Ángel Bedoya. Existe inconformidad en el sector de la transportación pesada por la eliminación del subsidio al diésel. Algunos gremios cerraron carreteras y otros realizaron manifestaciones con los automotores a un lado de las vías. Veamos lo que ocurrió este lunes en varias provincias. Eran las primeras horas de la mañana y cerca de Petrillo, en la provincia de Guayas. Los conductores de tráilers bloquearon el paso vehicular y colocaron carteles en cada uno de los automotores. Esto en rechazo a la medida del gobierno, pero la presencia policial logró habilitar la vía en pocos minutos. Hasta ese lugar arribó el gobernador para corroborar que no haya obstáculos en la calzada. No se ha tenido que recurrir, por fortuna, a acciones más contundentes y en este instante, como usted lo logra apreciar, la circulación en este sector de Petrillo se encuentra libre. Mientras que en Manta, provincia de Manabí, el gremio también se levantó, pero a un lado de la carretera, y frente a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas indicaron que esperan algún tipo de flexibilización del régimen por el tema de la eliminación del subsidio al diésel. Tendremos que subir los fletes, $1 por galón, y eso nos afecta a todos. Los compañeros, las bases, antes de la mañana, a las 10 de la mañana, decidieron pues pacíficamente estar aquí para conversar, dialogar con el gobierno y ver qué se puede dar una solución. Mientras que en la provincia de Los Ríos, la manifestación fue en la vía Babahoyo-Montalvo, donde los agricultores suspendieron la jornada para quemar llantas. Ellos exigían que se revise el precio del quintal de arroz y también les preocupa lo que está pasando con el combustible. Nosotros seguimos utilizando diésel, pagamos el precio que está ahora, que son $2.80, mientras tanto el precio del arroz por los pisos. En Cuenca, en el sector del descanso, la medida fue la misma que en otras ciudades como en Loja, donde por horas los conductores de tráilers y camiones cerraron las vías y distribuidores de tráfico, pero eso luego fue habilitado por la Policía Nacional, informó Charlie Pisa. El cierre de varios puntos de acceso hacia la ciudad de Quito provocó que cientos de usuarios queden varados en las terminales terrestres. Les contaremos los detalles en breve. Desde la sede del Ejecutivo en Latacunga, Carolina Jaramillo, vocera presidencial, busca frenar intentos de paralización, detallando el programa de incentivos sociales por más de $1.000 millones por la eliminación del subsidio. No se descarta que se podría iniciar acciones legales por la suspensión de servicios públicos. Y en firme la eliminación del subsidio al diésel, el gobierno nacional se centra en justificar la medida, como profundizar en el programa para la redistribución y entrega de incentivos sociales por más de $1.100 millones para los más necesitados, que se empezaron a distribuir desde este lunes. El Ecuador de la gente trabajadora sabe que estamos haciendo lo correcto y que no se puede permitir que los recursos sean desperdiciados e incluso sean mal utilizados por quienes cometen delitos. Carolina Jaramillo, portavoz presidencial, disipando la posibilidad de un incremento en el costo de los pasajes. Más de 23,000 transportistas recibirán un bono mensual que va entre $450 y $1.000, precisamente para evitar el alza de pasajes. El objetivo es claro, que la ciudadanía siga pagando lo justo en sus traslados diarios. Medida que se prevé dure 8 meses, con la posibilidad de extenderse. ¿El por qué 8 meses? Porque bajo los estudios técnicos se determinó que este es un tiempo prudente en el cual el tipo de el sector del transporte puede tomar medidas que le permitan mejorar la calidad del transporte, pero no solo esto, sino también adecuarse al nuevo precio del diésel a nivel nacional. Esto no descarta que pasados los 8 meses se pueda tener un periodo de 4 meses adicionales. El monto del bono se calculó con base a información de la Agencia Nacional de Tránsito y Servicio de Rentas Internas SRI.
En el caso de los transportistas, estamos hablando de 220 millones de dólares. En el caso de buses urbanos, rurales y combinado, la entrega mensual puede variar entre 450 y 700 dólares. Intraprovincial, 600 dólares. Interprovincial, 1.000 dólares. Jaramillo, sin dejar de enviar un mensaje a la transportación. No podemos hablar de negociaciones, de lo que sí podemos hablar es de acuerdos administrativos, por llamarles de alguna manera, y de una respuesta efectiva a demandas históricas. Pero además de un servicio que es un servicio público y cuya paralización está tipificada en el COIP. También pidiendo tranquilidad a la ciudadanía. Es que no hay ninguna decisión respecto del subsidio al gas. Ese subsidio se mantiene. Informó Héctor Romero. Las bancadas de la Asamblea Nacional se encuentran divididas en torno a la eliminación del subsidio al diésel por parte del presidente de la República, Daniel Noboa. ADN y el correísmo llevarán esta discusión al Pleno y Pachacutic anunció que romperá el pacto legislativo con el oficialismo. La eliminación del subsidio al diésel intensificó la pugna entre el oficialismo y la oposición en la Asamblea Nacional. ADN buscará respaldar la decisión del presidente en el pleno de este martes a través de un cambio en el orden del día, con el que se pretende llamar a varios ministros de Estado a una comisión del Parlamento para sustentar técnicamente la decisión gubernamental. Es un análisis técnico, deberían llamarse a los ministros en alguna comisión especializada. Estas decisiones son tomadas pensando en el bolsillo de los ecuatorianos. Eliminar estos subsidios que beneficiaban a los contrabandistas, que beneficiaban a quienes realizan minería ilegal y no realmente a los ciudadanos que son quienes en este momento necesitan dinamizar la economía. Mientras tanto, el correísmo rechazó la medida del Ejecutivo, la calificó de antitécnica y advirtió que en el pleno de este martes también impulsará un cambio en el orden del día con el objetivo de rechazar el incremento del precio al diésel. Es una decisión que se ha adoptado sin un enfoque técnico, sin un estudio integral en materia económica, así como sin la debida socialización, consenso, diálogo con todos los sectores de la población. Para viabilizar cualquiera de estas mociones se requieren 77 votos. Y es en este punto donde se pondrá a prueba la alianza del gobierno con Pachacutic, la cual, según dicen los integrantes de esta tienda política, podría llegar a su fin. No se puede seguir hablando de un proceso de coordinación, de diálogo, mientras por un lado estamos discutiendo leyes para poder garantizar la seguridad y por otro lado pues se esté perjudicando y se esté metiendo las manos en el bolsillo de los ciudadanos ecuatorianos. Asambleístas independientes también evalúan la continuidad de su respaldo al gobierno de Daniel Noboa. Este tema, sin lugar a duda, nos ha cogido ciertamente algo desprevenidos. Lo ideal, en todo caso, respecto de algunas pretensiones que tuvieron otros gobiernos, hubiera sido generar un proceso de diálogo. Que era necesario, aunque es muy fuerte para alguna gente, que puede dar lugar también a diferentes interpretaciones. Curiosamente, el Partido Social Cristiano moduló su posición histórica en torno a los subsidios y aseguró que en este particular momento debería focalizarse y no eliminarse la subvención al diésel con el objetivo de no menoscabar las finanzas de los sectores vulnerables. Informó Álvaro Terán. Una focalización del diésel es lo que propone la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, al tiempo que una posible paralización en esta región del país dependerá de lo que decidan las bases en las próximas horas. El movimiento indígena de Cotopaxi está a la espera del pronunciamiento de las bases de organizaciones, comunidades, 33 parroquias y cantones para decidir qué acciones tomarán frente a la eliminación del subsidio al diésel. De alguna forma repetir lo del 2019, porque usted recuerda, inclusive de ahí salieron acciones legales en contra de algunos dirigentes indígenas. En la ciudad de Quito existió vandalismo. ¿Evitar eso? ¿Protestar de forma correcta? Jamás nosotros no hemos dicho que somos vandalismos, terroristas, no hemos sido así. Por eso nosotros no queremos repetirnos a esas situaciones. Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, se inclina por la focalización.
que si bien el combustible ya es una realidad, la subida, necesito plantearle al gobierno una focalización rápida, inmediata, que resuelva. ¿Qué indemnización le vamos a dar al chatarrero, al productor de leche, al transporte comunitario? El gobierno nacional prefiere responder con cifras. Para los agricultores, que son también prioritarios para este gobierno, se entregará, como ya lo mencioné al inicio, el bono raíces. Son transferencias directas a los agricultores, a los pequeños productores, por un monto de $1,000. Adicionalmente, se ofrecerá el crédito 7x7, 7 años a 7% de interés, con créditos de $500 hasta $30,000 para capital de trabajo y compra de equipos. Se distribuirán más de 200 tractores de alta capacidad, apoyando directamente la productividad al campo hasta el mes de octubre, otros 200 hasta el mes de diciembre, y en el transcurso del próximo año se alcanzará la cifra de 800 tractores más. Descartando un posible acercamiento con el dirigente indígena Leonidas Issa. No, primero no es un paquetazo. Este es el programa de redistribución de recursos y entrega de incentivos sociales más ambicioso de la historia del Ecuador. Y no se puede buscar el diálogo con quienes históricamente han intentado paralizar el país. Así de lado y lado, con propuestas y demandas, informó Héctor Romero. En el mercado mayorista, los precios y stock de los productos se mantienen, aunque todo marcha con normalidad. Comerciantes y autoridades del centro de abastos no descartan un posible incremento de precios en los próximos días. ¿Qué acciones anunció el gobierno? Les contamos los detalles más adelante. Dos hombres quienes transportaban 2.500 galones de combustible de contrabando fueron detenidos por la Policía Nacional en Napo. Las operaciones de los uniformados han permitido incautar más de 1 millón de galones de combustibles destinados a las actividades ilegales y delictivas. El camión circulaba por la provincia de Napo en la Amazonía ecuatoriana. Su transitar fue detenido por un control policial y la sonrisa de sus ocupantes poco a poco se convirtió en nerviosismo. Solicitaron la documentación respectiva de la carga que llevaban y no pudo ser justificada. Aparentemente, esta estaba destinada a grupos delictivos para abastecer sus actividades ilegales. 2.500 galones de combustible, una bomba de succión, 15 metros de manguera fueron decomisados como indicios. Las acciones emprendidas por el bloque de seguridad han permitido la incautación de 1.022.457 galones de combustible de contrabando durante los 9 meses del 2025. Los operativos militares y recorridos por selva y ruralidad en el país también han permitido la destrucción de 1.095 acoples clandestinos, 81 pistas artesanales de acoples, 28 pistas clandestinas, resultando un golpe directo a las operaciones de extracción y transporte ilícito del combustible. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, destacó las operaciones militares. Su cartera de Estado indicó que dicho combustible está directamente ligado a la minería ilegal, el narcotráfico y el financiamiento de los grupos del crimen organizado. Además, las autoridades indicaron que se han identificado varios tramos del polioducto vulnerables, por lo que se han reforzado los controles y patrullajes de los soldados. La gasolina blanca y el diésel son los combustibles más apetecidos por los criminales. Estos, señalaron los uniformados, son componentes importantes en el sostenimiento de las actividades ilegales, especialmente para la minería ilegal, que depende de este recurso para operar con maquinaria pesada. Informó Mauricio Sánchez. 3 personas, entre ellos una mujer y un menor de edad, fueron detenidos por la Policía Nacional en la provincia del Oro. En el allanamiento se decomisó un fusil, droga y explosivos altamente peligrosos. Sucedió en el cantón Machala. El allanamiento se ejecutó en esta vivienda ubicada en el barrio Las Catias, al norte de la ciudad, en cuyo interior hallaron una gran cantidad de explosivos altamente peligrosos, incluso del denominado C4. Y difícilmente conseguir este tipo de artefactos explosivos. Entonces quiere decir que es una banda completamente bien estructurada y que tiene pues un alto poder económico y logístico como para poder alcanzar este tipo de recursos. Fueron labores de inteligencia policial quienes, tras analizar estos
estos videos de un atentado en este local comercial donde dejaron un recipiente con pintura lleno de explosivos, el cual no detonó. Dieron con la casa donde se escondían los sospechosos. Además de esto se encontró pues ocho cargas explosivas que estaban ya listas para ser detonadas en los siguientes días aquí en la ciudad de Machala. Una pareja y un menor de edad fueron detenidos para investigaciones. Los agentes buscan determinar si esta casa era utilizada como centro de acopio de bandas criminales, ya que tenían un fusil y cientos de munición. Hay que tomar en cuenta que este ciudadano tiene antecedentes por extorsión, por vacunas. Prácticamente lo que quiere decir que si ya tiene antecedentes, o las penas son muy endebles, son muy suaves, o prácticamente salen a la impunidad a cometer sus ilícitos de manera recurrente. En la incursión también se halló gran cantidad de dosis de droga, tanto marihuana como de cocaína, que al parecer estaba lista para su distribución. La unidad del Grupo de Intervención y Rescate realizó la detonación controlada de los explosivos. Informó Richard Ceballos. Un agente penitenciario fue atacado a tiros en las afueras del Centro de Rehabilitación Social de Loja. La rápida acción policial permitió detener a 4 personas presuntamente vinculadas al hecho, mientras el uniformado se recupera y las investigaciones continúan. La Policía Nacional frustró un intento de asesinato contra un agente penitenciario en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social de Loja, quienes abrieron fuego cuando él se dirigía a su lugar de trabajo. Quienes han procedido a dispararle contra la humanidad del señor agente de seguridad penitenciaria. Es por esto que inmediatamente la Policía Nacional, mediante acción oportuna y de manera inmediata, procede a realizar una acción operativa en diferentes partes de la ciudad de Loja. De manera inmediata, personal policial desplegó un operativo de búsqueda y localización que permitió encontrar en el sector Los Rosales una motocicleta reportada como robada días atrás y detener a 4 personas, entre ellas 3 ecuatorianos y un extranjero, que en su poder se encontraban armas de fuego, celulares, prendas de vestir y sustancias sujetas a fiscalización. El autor intelectual de la tentativa de asesinato también procede varios antecedentes personales, varias causas procesales. Y es por eso que al reunir todos estos indicios, nosotros procedemos como Policía Nacional en delito flagrante a la aprehensión de estas 4 personas. Según primeras investigaciones, los detenidos estarían vinculados a un grupo delictivo organizado. En Loja informó Marcela Constante Brito. La policía detuvo a 2 presuntos delincuentes durante operativos ejecutados en diferentes sectores de Guayaquil. En poder de los sospechosos, los agentes encontraron droga y un arma. Estos son los 2 individuos que fueron aprehendidos por elementos de la Policía Nacional cuando realizaban patrullajes en el norte de la urbe porteña. Uno de los sujetos fue detenido durante el operativo Fortaleza 28, llevado a cabo en el sector de la cooperativa Juan Montalvo. El coronel Giovanni Argüello, jefe del distrito Florida, señala que personal policial motorizado se percató de la actitud sospechosa del sujeto. Al momento de hacerle parar al ciudadano, le revisa el personal policial y en su poder encuentran un arma de fuego tipo pistola con un arma, con una munición sin percutir en su recámara. Asimismo, este ciudadano inmediatamente fue aprehendido y lo que es el arma de fuego se va a ingresar a las bodegas de la Policía Judicial bajo la respectiva cadena de custodia. El aprehendido, de 32 años, registra 3 antecedentes penales, 2 por porte de arma y 1 por droga. La otra detención se realizó en el sector de Mapasingue Oeste, donde elementos de la policía detectaron la presencia de un hombre en una bicicleta, también en actitud sospechosa. Inmediatamente proceden a revisarle a este ciudadano, localizándole en su poder 17 funditas, posiblemente heroína, y 9 sobrecitos de una sustancia blanquecina, posiblemente cocaína. Ambos detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades para su respectivo procesamiento, informó Wilber Quiñones. Al volver, el cierre de varios puntos de acceso hacia la ciudad de Quito provocó que cientos de usuarios queden varados en las terminales terrestres. Además, tras la serie de reportajes que evidenciaron la alteración en los precios de venta de los tanques de gas de uso doméstico,
La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos indicó que intensificarán los controles en las bodegas y depósitos de distribución. Les contamos todo al regresar aquí en la emisión estelar de TVC Noticias. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar de TVC Noticias. El cierre de varios puntos de acceso hacia la ciudad de Quito provocó que cientos de usuarios queden varados en las terminales terrestres como Quitumbe, al sur de la capital. Los pasajeros señalaron que debieron esperar hasta 8 horas para poder comprar un boleto que les permita llegar a sus destinos. El cierre de varios tramos neurálgicos en distintos puntos de acceso y salida de Quito también se vio reflejado en los terminales de transporte terrestre de la ciudad. Letreros de "no hay paso" y largas filas con la espera de conseguir un boleto que les lleve a su destino fue la tónica durante la tarde en el terminal terrestre de Quitumbe, en donde cientos de usuarios esperaban conseguir que las vías sean habilitadas para poder llegar a su destino. 1 hora más o menos. Me supongo que ya hay paso y que por eso están ya vendiendo, van a vender ya los boletos. Aproximadamente unas 3 horas. Supuestamente ya están abriendo el paso en Aloha, pero no venden boletos. Ya viene el carro, dice que está el tráfico bastante interrumpido y por eso viene despacio el carro. Ya llega el carro, igual llega y se va. Algunos usuarios señalaron irregularidades como el incremento de precios, pese a que en horas de la tarde se notificó desde la dirigencia del transporte que el paro no va más y el flujo de buses regresa a la normalidad. Ayer en Santo Domingo me querían cobrar más, que decía que ya no iba a haber el paro y que eso sí, los pasajes habían subido más vale y no bajado y no me querían vender 2 metros. Nosotros sabemos que, como dicen algunas personas, ya hay paso, pero no sé por qué no quieren dar la atención. Normalmente saben cobrar $4.50, pero ahora medio pasaje me cobraron $5. La incertidumbre y falta de acceso al transporte se convirtió en verdaderas odiseas que han pasado usuarios que intentaban llegar a Quito. Me quedé del carro de Borbón porque decían que no había transporte, porque había un paro y estaban cerradas las vías. Segundo, porque tenía la cita médica de mi hijo y no podía perderla en el Baco Ortiz. Me tocó hacer transporte, agarrar 3 transportes para poder llegar a la ciudad de Quito. Si bien la venta de boletos fluyó con normalidad ya entrada la noche, desde las operadoras no descartaron que medidas como la suspensión del servicio se deban retomar en el caso de que existan fallos en las mesas de diálogos entre el gremio de profesionales y el gobierno nacional. Tengo entendido que han llegado a un acuerdo con los policías, lo que es en Tambillo, que si no hay ninguna resolución o solución con el gobierno, vuelven a cerrar la vía. Informó. En los precios de venta de los tanques de gas de uso doméstico, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos indicó que intensificarán los controles en las bodegas y también depósitos de distribución. Que porque está cerca, que porque no ganó nada, que porque siempre ha costado eso. Fueron algunas de las respuestas que dueños y encargados de distribuidoras nos entregaban al cuestionar el por qué un cilindro de gas doméstico era vendido por sobre el precio oficial de $1.65. Ya me parece un abuso, porque hay muchas de las personas que no tienen el dinero suficiente para pagar esa cantidad que ellos cobran. Una viveza criolla que causaba molestias entre quienes pensaban que debían pagar el precio que el distribuidor señalaba sin ninguna manera de reclamar. El hecho no es tanto que cobren 50 centavos más, porque está marcado como 1.65 y ellos cobran 2.15. Se supone que mantenemos una normativa de regularidad en el precio, pero no se mantiene esta regulación. Lamentablemente no se cobra el precio que debe ser. ¿Cómo está el precio del gas? $2. Trabajos de investigación de nuestro equipo periodístico dejó en evidencia una problemática que estaba siendo normalizada. Es por ello que desde la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos se intensificarán labores de fiscalización en lugares de comercio del gas licuado de petróleo GLP en todo el Ecuador. Estas inspecciones contemplan depósitos de distribución, centros de acopio
y plantas de envasado para garantizar el acceso normal al público. Las autoridades recordaron que la alteración en el precio de estos derivados de petróleo podrían estar entre 25 salarios básicos al ser la primera vez o alcanzar los 200 salarios básicos unificados si la sanción es por tercera ocasión. Esto quiere decir que sería un monto cerca a los $12,000, informó Ítalo Salazar. La Corte Constitucional aprobó preguntas sobre financiamiento político y contratación por horas, descartando la reducción de asambleístas, además de limitar el estado de excepción a territorios con justificación comprobada. La Corte Constitucional emitió este 15 de septiembre 3 resoluciones relacionadas con las preguntas enviadas por el Ejecutivo, que serían materia de la consulta popular. Los fallos se refieren al financiamiento de los partidos políticos, la contratación por horas y la reducción del número de asambleístas. Sobre dar por terminado el financiamiento estatal a los partidos, la Corte dio luz verde a esa pregunta, pero señaló ciertas precisiones. El organismo ordenó eliminar considerandos con juicios de valor y descartó la modificación al artículo 115, que no constaba en la pregunta. Así, la consulta planteará que las organizaciones políticas se sostengan con aportes de sus afiliados y simpatizantes. La contratación por horas en el sector turístico fue declarada constitucional, con la condición de que se limite a la primera relación laboral y no afecte derechos adquiridos. En cambio, sobre la reducción del número de asambleístas, esta pregunta fue descartada por falta de información esencial, ya que no se argumentaba el por qué el legislativo pasaría de 151 a cerca de 73 miembros. La Corte sostuvo que esta omisión afectaba la claridad con el electorado. Recordó además que el Ejecutivo puede presentar una nueva propuesta siempre que cumpla con los principios exigidos por la ley. Finalmente, la Corte revisó la constitucionalidad del estado de excepción declarado el pasado 6 de agosto y ampliado después mediante reforma. El máximo tribunal ratificó su vigencia en las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y en el cantón Echandía de Bolívar, tras verificar la existencia de violencia criminal que desbordó la capacidad de respuesta estatal. Sin embargo, la Corte excluyó la medida en los cantones La Maná en Cotopaxi y Las Naves en Bolívar debido a la falta de motivación suficiente, informó Miguel Ángel Bedoya. Con juez de la Corte Nacional de Justicia declaró válidas todas las actuaciones en el caso Sinohidro y abrió paso a que la Fiscalía acuse formalmente al expresidente Lenín Moreno y otros 23 procesados por presunto cohecho dentro del denominado caso Sinohidro. El conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Olavo Hernández, declaró válidas todas las actuaciones en el caso Sinohidro y rechazó los vicios de nulidad planteados por las defensas. Con esta resolución, la Fiscalía inició la presentación formal de su dictamen acusatorio contra el expresidente Lenín Moreno y otros 23 procesados por presunto cohecho. La resolución del juez se produjo luego de que el fiscal general Wilson Toinga solicitara desestimar las nulidades de procedimiento, procedibilidad y competencia planteadas por las defensas. Durante casi 6 horas de audiencia se analizaron los argumentos que incluían la supuesta falta de autorización de la Asamblea Nacional para juzgar a Moreno y la notificación a ciudadanos de nacionalidad china también involucrados. El conjuez explicó que la autorización parlamentaria solo es obligatoria cuando la persona investigada aún se encuentra en funciones, por lo que no aplicaba al expresidente. Sobre las notificaciones a ciudadanos chinos, el juez indicó que la Fiscalía realizó todas las diligencias posibles en el marco legal vigente. La audiencia contó con los representantes de la Fiscalía General, de la Procuraduría General del Estado y la mayoría de los defensores. De manera virtual participaron la hija de Lenín Moreno, así como el expresidente junto con su esposa y los otros procesados. En este caso, las personas están vinculadas al presunto cohecho durante la contratación de la empresa Sinohidro para construir la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, proyecto que superó los $2.000 millones. La Fiscalía centra su acusación en 24 personas quienes habrían integrado una red de corrupción mediante la cual se habrían facilitado contratos a cambio de $76 millones en coimas, entregadas a través de terceros o mediante servicios de consultoría falsos. Desde el Gobierno Nacional,
se mencionó este perjuicio al Estado. La afectación en el caso Sinohidro al Estado ecuatoriano es gravísima, asciende aproximadamente a 76 millones de dólares. La postura del gobierno es clara, la justicia debe actuar con celeridad, debe actuar con contundencia en casos que perjudican los intereses de todos los ecuatorianos, como es el caso Sinohidro. Tras la decisión del juez Hernández, la Fiscalía inició la presentación de su dictamen acusatorio, mientras que la audiencia continuará este martes a las 9:30 para que se amplíen los detalles de la acusación formal. Informó Miguel Ángel Bedoya. Una comisión calificadora de la Asamblea Nacional analiza si admitir o no a trámite la Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis en Ecuador, proyecto que busca legalizar el consumo de esta sustancia para uso medicinal y adulto. La Asamblea Nacional se encuentra analizando la admisión a trámite de la Ley Orgánica para la Regulación Integral y Uso Responsable del Cannabis. El proyecto es una iniciativa ciudadana impulsada por la Red de Acción Canábica de Ecuador. En líneas generales, la normativa promueve el uso responsable, seguro y regulado del cannabis, estableciendo controles para reducir los riesgos de salud pública y desincentivar el mercado ilegal. Una propuesta que no solo se enfoca en el consumo o en la producción, sino que viene desde la producción hasta la reducción de daños. Es decir, hablamos de la producción con buenas prácticas agrícolas, de la elaboración de productos terminados de calidad. El proyecto despenaliza la producción y comercialización del cannabis. Además, establece protocolos de acceso, cultivo y autoconsumo. Y lo que nosotros proponemos es la despenalización del cannabis psicoactivo y sobre todo de regular los espacios vacíos que actualmente existen en el país con respecto a la producción. Uno de los pilares del proyecto, dicen sus proponentes, es el uso medicinal del cannabis. Hay muchas revistas científicas que mencionan sobre los beneficios médicos que tiene el cannabis para tratar diferentes patologías, como por ejemplo la artritis, los dolores producidos por el cáncer. La normativa otorga al Estado la capacidad de vigilancia y control de toda la cadena de producción y comercialización. En el articulado se propone que existan clubes, tiendas y dispensarios certificados que oferten este producto y sus derivados. Por ahora, la comisión calificadora del proyecto solicitó a los proponentes subsanar ciertos errores de forma para resolver la admisibilidad de la propuesta. Una de las correcciones, digamos que básicas, es el tema económico. El tema económico no lo coloca la Asamblea Nacional, es enteramente un derecho desde el Ejecutivo y obviamente que será una de nuestras primeras observaciones para que se pueda subsanar en el documento. Estamos revisando conforme a la ley todo lo que es de forma, la estructura y todos los requisitos que requieren para un proyecto de ley. Si la ley logra superar esta etapa, iniciará un extenso proceso de verificación de requisitos en el CNE y su posterior tratamiento ordinario en una comisión de la ley. Momento de despedirnos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Que tengan un buen inicio de semana, que sea muy productiva. Nos reencontramos mañana a 22 horas. Un abrazo grande.